buenos días. Mi nombre es Judelsa de Coline, soy estudiante de educación básica. Esta asignatura se trata de didáctica, expresión oral y escrita con el profesor Wilfredo del Rosario Carrión. Vamos a estar hablando un poco, un pequeño resumen de Fe y Alegría de Abel Marx. ¿Cómo se aprende primero a leer y a escribir? Actualmente se considera que leer y escribir son habilidades de desarrollo del mismo lenguaje, que no se aprende aisladamente, sino en un proceso integrado, así como se aprende a ver en un proceso constructivo personal, en intercambios, interrelaciones con los demás o no partir de reglas del mismo modo de la lectura y escritura. Responde a un proceso similar de construcción del lenguaje escrito. Vamos a una situación cotidiana que enfrenta a un niño pequeño que está en el proceso de aprender el uso de lengua oral. Cuando dice, por ejemplo, se ha rompido y la mamá le explica si se dice se ha roto, no rompido. El niño aprende en la práctica que hay excepciones en la formación de las palabras que emplea usualmente. De igual modo, los errores que cometen inicialmente cuando aprenden a leer y a escribir se deben a su construcción, a la generalización que está elaborando con la acción medidora del docente. Se percatan en ello, corrige y ajusta sus reglas. Las reglas del mensaje oral la han aprendido sistemáticamente a través de múltiples experiencias de manera empírica con muchos referentes a su disposición. En cambio, el lenguaje escrito es un aprendizaje totalmente nuevo para él. Las reglas más complejas casi no tienen experiencia previa ni referentes de lo que guiarse. La lectura le será en todo caso más cercana que la escritura, ya que probablemente ha tenido oportunidad de que alguien le haya leído cuentos y de codificar el mismo símbolo y signo de la escritura. Por lo que frecuentemente observan que la mayoría de los niños dominan ante la actividad de leer que la de escribir. Sin embargo, el aprendizaje y el ejercicio deben darse de manera simultánea. No es posible esperar que los niños lean para recién empezar a escribir. ¿Cómo podemos comprobar? La lectura y la producción escrita se desarrollan paralelamente. Para escribir se necesita leer y releer continuamente, por lo que no existe espacio solamente para leer o solamente para escribir. Le voy a estar también diciendo algunos ejemplos que podemos utilizar con nuestros niños en casa, que son remarcar líneas y figuras, trazar y colorear los vocales, no solamente en la casa, sino también en las aulas. Remarcar líneas y figuras, trazar y colorear las vocales, consonantes y abecedarios, separar letras de números, completar palabras, reconocer y colorear únicamente los objetos que comiencen con ciertas letras. La lectoescritura se aplica en procesos como la codificación y decodificación, el trazo de la comprensión, interpretación, composición y redacción de texto. Dominar cada uno de estos procesos es esencial en el estudio y en el mundo contemporáneo. También uno de los ejemplos para que el niño aprenda a leer y a tener conocimiento es que debemos leer mucho, mucho, mucho al niño, preguntarle de lo que estamos hablando, si lee las palabras y las letras para los libros, conseguir que todo parezca un juego, para que así haya diversión, dinámica y no se aburra el niño. Utilizar herramientas que ayuden también con el proceso para nuestra vida diaria y profesional. También podemos usar para trabajar comprensión lectoral, escribir finales alternativos, hacer un dibujo, analizar sus canciones preferidas, crear una historia en grupos, poner el título a los párrafos para que el niño así pueda tener el conocimiento y pueda tener el entusiasmo de poder desarrollarse en la clase. Una de las cosas para reflexionar, el empleo del lenguaje como herramienta de comunicación implica el desarrollo de las grandes habilidades de hablar, escuchar, leer, escribir,
Hablar y escuchar son habilidades de lenguaje oral y leer y escribir corresponde al lenguaje escrito. Lo importante no es el dominio aislado de estas habilidades, sino que el conjunto favorecen al manejo de una efectiva comunicación. Leer y escribir se aprende conjuntamente, como proceso dinámico y constructivo. Requiere la ejercitación de habilidades como la observación reflexiva, la identificación, la comparación, la clasificación, la reducción de problemas, el análisis, la síntesis, la formulación de hipótesis, ideas, la generalización y otras. Asimismo, una actitud reflexiva y crítica de diálogo y tolerancia a constancias y capacidad de resiliencia.